Los juicios de Chile se llama la nueva novela gráfica de Jorge David Leyton, más conocido como El Doctor Zombie, un libro que es muy jugado por muchísimas razones, tanto en términos de el cruce de géneros que hace, desde la ciencia ficción y el realismo político, claramente, y también a mí me parece por la mirada que presenta respecto a cómo Chile ha contado su historia y a la tensión que existe respecto a ese discurso que explica, entre otras cosas, este momento dolorido que estamos viviendo de mucho desconcierto, ¿no? Por estos días. Jorge Zombie David, ¿cómo estás ¿Cómo tú, estás, querido? Santo? Quiero hacer una confesión para la audiencia del semáforo. He esperado mucho esta conversación con Antonella. He esperado mucho esta conversación con Antonella. He esperado un año y medio esta conversación con Antonella, desde que empecé a fraguarla. Bueno, hay que decir que la novela es muy impactante, además que yo tenía algunos visos de la novela, porque aparezco en la novela, Sí. haciendo por ahí un cameo, además de muchos, sale mi hermano también por ahí. Habemos algunos amigos y amigas de Zombie que prestamos nuestros rostros para aparecer como personaje de Los Juicios de Chile, es sobre todo Nicole, que es tu compañera fantástica, maravillosa, que aquí a mí me hizo súper caleta de sentido la Nico como la heroína de esta novela. Y, digamos, Zombie, que tú escribiste esto en el proceso constituyente, ¿no? La novela, de hecho, salió hace varias semanas, ya antes de que tuviéramos los resultados de la elección, y en la novela, que está ambientada en el 2050, se asume que sí ganaba la propuesta constitucional y que había un avance significativo en términos de derechos sociales, pero que esos en décadas más adelante estaban nuevamente en tensión a propósito de grupos ultra, tanto en términos de ultraderecha como ultrarreligiosos, ¿no? ¿Por qué situarse desde ese lugar? Yo tiendo a pensar muchas veces que, y hay una frase ahí que nace en el libro, que eternamente, de manera casi épica, estamos condenados a repetir una y otra vez la defensa de los derechos que uno va ganando. Eh, Hay una frase ahí que dicen, ellas saben que lo que se obtiene se debe defender. Uh -huh. Eh, Me pasa un poco con la historia de Estados Unidos y la Corte Suprema cuando decide que el aborto y se pone prohibida y elimina la posibilidad de la decisión del cuerpo, algo que parecería extraño viniendo de uno de los países más liberales del mundo, pero que en el fondo no lo es tal. En realidad, la raíz del conservadurismo y la necesidad de dejar atrás la paternidad de las religiones y la moral de las religiones para poder avanzar como ser humano me parece preponderante. Entonces, desde ahí en adelante se construye esta historia que nace en el estallido y que venía macerándose antes con una conversación que habíamos tenido con Rafa Cavada en un viejo programa, donde alguna vez estábamos hablando de lo que era el cyberpunk. Y él me pide que le defina lo que era una distopía a la audiencia al aire. Y mientras estoy definiendo la distopía, tengo como un lapsus y me doy cuenta que en el 2015 estábamos viviendo una distopía, que toda la descripción calzaba perfectamente con Chile. Y en ese lapsus se une con otra idea puntual de que Chile nunca ha hecho una revisión histórica de lo que ha pasado. Y esa revisión y esa ausencia de la revisión histórica ha perpetuado un sistema de impunidad enorme, porque en estricto rigor no hay ningún hito en la cultura que dirima sobre los hechos puntuales dentro de la historia y sobre las acciones que han motivado la historia de nuestro país. Tenemos dentro de nuestros libros de historia tenemos a dictadores que han sacado gente de las comunidades LGTBI, lanzado a islas en el sur. Tenemos gente tenemos un comportamiento tan portaliano en adelante y que recién en el 1970 tiene su primera representación en un presidente más popular, tratando de voltear un poco lo que ha sido esta historia oligárquica de nuestro país. Pero nunca se nos ha permitido ni nos hemos permitido analizarla. Nunca. Nunca, nunca hemos podido, y recién hoy en día, quizás por el acceso a la información y la comunicación entre comunidades, podemos cuestionar el comportamiento de Ricardo Lago, podemos cuestionar el comportamiento de Frey,
de la historia reciente, pero sin embargo no nos vamos más atrás y no analizamos que esto ha sido así todo el tiempo. La figura del Ouroboros hecho de fierro metálico en Valparaíso, aparecida el día posterior o los días posteriores al plebiscito el domingo, es de un símbolo enorme. Ese Ouroboros hecho con el suelo chileno, mostrando que estamos condenados a un eterno retorno, donde en el fondo, si no nos detenemos para decir, ¿sabes qué? Quizás el 18 de septiembre no es nuestra fecha patria, quizás es febrero, quizás cuando realmente dejamos de pensar que iba a venir el rey de España a salvar o a tratar de volver a controlar los territorios que había perdido producto de Napoleón. Y desde ahí en adelante, desde el comportamiento Portales, que es un ideólogo violento dentro de nuestra historia y que separa a Chile en castas, de hecho, pensando y determinando que el gran pueblo debe, es y será ignorante. Y desde ahí en adelante esa percepción ha permitido ejercer un control de paternalismo enorme dentro de un sector importante económico en nuestro país y que a base de eso y justificados en la religión, asilados en la moral religiosa, han extendido su comportamiento y sus políticas por el resto de los ciudadanos de este país. Eh, es interesante que comentes que se construyó en pandemia y que claro, que la historia tiene un punto en el cual la constitución del día domingo era aprobada. Es interesante porque la ciencia ficción, cuando llegados los años o cumplida la historia, tiene una variante, pasa a ser ucronía. Ujú. Es interesante ver cómo esta novela que salió hace un mes, hoy tiene otro género más incluido, y es una ucronía para poder tratar de proyectar un poco nuestros mayores problemas, que en el fondo pasan por el hecho de hacer una revisión histórica de nuestro país. Ujú. Bueno, contarles a nuestros auditores y auditoras que esa revisión histórica tiene un contexto, ¿no? En el 2050, en esta novela gráfica, Chile tiene la posibilidad de mandar a un grupo de conciudadanos y conciudadanas a el espacio exterior. Exacto. Y que básicamente lo que se está haciendo con estos juicios de Chile es decir, ok, ¿qué historia van a llevar hacia allá? ¿Cuál va a ser la mirada que van a tener respecto a el lugar de donde provienen? Y ahí viene entonces esta revisión histórica, que es un juicio en donde hay un abogado que defiende entonces una mirada más conservadora de los héroes patrios, ¿no? Y hay otra mirada que lo pone muchísimo más en cuestión, y eso sucede al interior del Palacio de Justicia y fuera de él existe entonces esta tensión ciudadana, diríamos, y este enfrentamiento entre las personas que piensan, que se identifican con una y otra mirada. Ahora, me acordaba, Zombie, cuando estaba leyendo Los Juicios de Chile, cuyo prólogo lo hace el Pancho Ortega, que hace poquito estuve con el Pancho Ortega cuando lanzó Chile Bizarro, y el Chile Bizarro tiene un capítulo dedicado a los padres de la patria. Y Ok. también es un capítulo que cuestiona muchísimo, ¿cierto? ¿Cuál es la mirada que se ha dado a O'Higgins versus Lo Carrera, ¿cierto? Y cómo estos símbolos han sido tomados por unos y por otros, y cómo si hoy día comparáramos los valores y las acciones de unos y otros, O'Higgins terminaría teniendo una mirada mucho más progresista y liberal que Los Carreras, que hoy día diríamos se identifica muchísimo más con los valores de la élite. Eh, y a mí me parece súper interesante que el corazón de los juicios de Chile tenga que ver con eso, tenga que ver con cómo nos hemos contado esa historia y cómo eso tiene un efecto en la manera en que habitamos hoy, en la manera en que votamos el domingo. Es la manera en que habitamos hoy, me encanta eso. El Voyager es la única nave que hemos lanzado fuera del borde externo de nuestro sistema solar. Y lo que lleva es cultura. Lo que lleva es un disco con los Beatles, Chuck Berry, con imágenes, con el Vitruvio de Da Vinci, con una serie de elementos que son simbólicos de nuestra cultura. Si nosotros emigramos de este país, de este mundo, al cual no le quedan más de 30 años, como vamos ecológicamente hablando, Acabamos de hablar con eh, Matías Azuna al respecto. le quedan 30 años, vamos a tener que abandonar este país, este mundo, perdón. Vamos a tener que abandonar este mundo y créanme, no todos van a ir, obvio, no puede ir toda la humanidad, no pueden ir los billones de personas que hay en el planeta. Y tampoco van a ir todos los países, van a ir los que tengan la posibilidad de generar el poder económico para poder transportar su cultura. Porque créanme, no somos el día de la independencia, no van a llegar millones de naves a ocupar un planeta. Eso no va a pasar. No somos colonos espaciales, vamos a ser migrantes. Somos migrantes.
El ser humano es una especie de migrantes. Ujú. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que decidir si van a estar mucho tiempo en el espacio, si vamos a estar mucho tiempo aislados. La psicología de esa nave es súper importante y la cultura, como lo hemos dicho millones de veces, es el inconsciente colectivo de los pueblos y las decisiones psicológicas y la forma en la que habitamos, como tú muy bien dijiste, Antonella, va a depender de lo que lleven como historia, como educación, como ética dentro de ese viaje. Y obviamente hay millones de países y millones de culturas que se van a perder en África y en otras partes del mundo que no van a tener la posibilidad de salvarse o de tratar de mandar o rescatar parte de este patrimonio de esta raza en este planeta. Y desde ahí nace este juicio de decidir qué es lo que van a llevar estos viajantes jóvenes, que van a estar 70 años en el espacio, y cuál va a ser la psicología que los va a llevar adelante. Si van divididos, obviamente no va a cumplirse la misión y la misión va a fallar y la cultura chilena va a desaparecer, destinada a desaparecer. Entonces hay que tener claro con nuestra cultura qué es lo correcto y qué no, para dirimir justamente, para poder establecer justamente también nuestras leyes y empezar a trabajar hacia abajo. La cultura es la base de todo sistema social y no existe cultura sin una moral atribuida a su comportamiento. Entonces tenemos que entender eso. Y desde ahí nace esta crítica de los juicios de Chile. Se plantea en el 2050, cuando tenemos que abandonar el mundo, empezar a abandonar este planeta. No van a ir todos, se selecciona un grupo de personas, pero al mismo tiempo se selecciona otro grupo de personas que tiene que ser de jurado de nuestra historia para que la psicología de esa nave y la cultura de esa nave que represente a Chile llegue y cumpla con la misión de primero llegar a ese planeta y poder asentarse, que ya es lo más complicado si consideramos todos los años que deberían estar en el espacio. Sí, y mientras te escucho pensaba también en esto que tú repites, ¿no? Como que la cultura es la base del el pensamiento, es la base de la organización social, es la base de cómo hacemos comunidad y cómo por lo mismo la cultura puede ser un lugar tan disruptivo y tan peligroso. Y tú me contabas, Zombie, que te ha costado muchísimo hacerle prensa a los juicios de Chile, que hay un No, montón de medios y de espacios que básicamente es como no queremos hablar de una novela gráfica que reflexiona acerca del discurso y de la política. Y eso es al mismo tiempo irónico, porque de eso se trata los juicios de Chile, ¿no? Del espacio del discurso. exacto, qué notable que lo comentes. Sí, Anto, no ha costado un mundo porque justamente y creo que le pasó también a Ortega con los fantasmas de Pinochet, después comparando notas hemos estado conversando. Claro, Que en mi humilde opinión, Zombie, perdón que te interrumpa, lo dije en esa entrevista cuando los entrevisté, al Félix Vega y al Pancho Ortega, para mi gusto es de las mejores obras que se han hecho sobre la dictadura. O sea, es como punto. Así como si no la, léala. un diario importante en nuestro país les dijo que no hacían publicidad de los panfletos. Y esa definición habla mucho también de los medios. Los medios ha costado un mundo que abran la puerta a una conversación sobre esto. ¿Por qué no discutir si estuvo correcto o no lo que hizo Carrera, lo que hizo Higgins, lo que hizo Portal, lo que hizo Baños del Campo? Piensen ustedes que en nuestras policías castrenses, los carabineros, tienen nombres de personajes que han estado presos por violación o abuso y que han quedado ahí y no se van. Y eso se perpetúa. Entonces, cuando se perpetúa eso, el, la frase maquiavélica del fin justifica los medios, no santifica el fin, pero sí lo justifica, se va perpetuando también en el comportamiento de las personas que ante todo, en vez de respetar lo que hemos aprendido y vamos aprendiendo cada año, se va deslenando por algo que prevalece más. Dice mucho de Chile que su principal personaje folclórico sea un Pedro Urdemales, el vivo chileno, el hombre que engaña al diablo, a este orden cósmico, a este orden cosmogónico cristiano que llega a nuestro país. Habla mucho de cómo hemos traspasado una cultura que en el fondo busca la impunidad y el ganar. El ganemos como sea, un poquitito, es que es más vivo, el pillo chileno. Y Ujú. esos conceptos nacen desde ahí, nacen desde nuestra no revisión de nuestra propia cultura, de la no revisión de nuestra propia historia y de no tener la capacidad de enjuiciar si estuvo correcto o no. Y si es tiempo o no de dejar de pensar así. Pero para eso tenemos que hacer este ejercicio. Y es interesante que los medios se nieguen a ello, que le den una continuidad, porque habla de cuán enquistado en el fondo está este comportamiento. Sí, también habla de los intereses propios del gatopardismo, ¿no? De decir, Eh, pero el ¿para qué ex- vamos a cuestionar?
Pero no claro. es necesario que pensemos tanto, ¿no? Y comentábamos con Zombie fuera de micrófono la nota de CIPER que salió ayer respecto a razones que tuvieron 120 personas en 12 comunas de la región metropolitana para rechazar la propuesta constitucional y de verdad la nota es para llorar a gritos en Sí, términos de... pero, pero, pero es muy, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Necesitamos una ley de medio. Primero, si vamos a vivir un proceso constitucional, tiene que ser en las mismas condiciones. No puede ser, no puede volver a ocurrir que las campañas del rechazo hayan partido 5 meses antes. No puede ocurrir que hayan invertido casi 2.000 millones el presupuesto de cualquiera de las carteras que necesitamos en este país, de los cuales hemos tenido problemas, en invertir en desinformar. No puede ser. No puede ser que no se le permita a un gobierno no participar en la información y no hacer llegar la información, porque es una votación importante, debería estar ahí. No puede ser que la mentira, la fake news, salga libre. Necesitamos una ley de medios y necesitamos, para poder llevar a cabo un proceso constituyente, una cancha pareja previa. Una cancha pareja previa donde el grupo de Christian Barker, que a sí mismo se llamaba, que le tildaban de traidor, nunca fuiste traidor porque nunca he hecho cultura para el pueblo. ¿Cómo te autotildáis de traidor? Pero no importa. Un hombre que se supone que debería representar la cultura y que debería representar la expansión de la información, se niega a hacerlo y más encima, para buscar sobre representatividad, usa multiroot de diferentes tipos para poder tener tiempo de pantalla en televisión. No puede ser que vivamos con ese tipo de trucos, con esa pillería, con ese pedro-urdumalismo dentro de la política cuando estamos hablando de cosas importantes que van a afectar la vida, no solo mía, sino de la continuidad de mi hijo, de mi familia, de nuestras hijas. Piensen ustedes la cantidad. Hoy yo escucho, el primer día me subí al metro y fue terrible porque miraba alrededor y decía, ¿quién es esta gente? O sea, murieron personas, se perdieron ojos, se perdieron vida, el impacto cultural de la herida que genera eso no se va a ir. En los próximos 15 o 20 años, ese 38% va a seguir creciendo y va a crecer por debajo y si no se conduce bien, va a detonar nuevamente en un estallido de violencia. Pero a poco estamos acostumbrados y hemos vivido en Chile cada 30, 40 años esto mismo y se perpetúa de esa manera porque no hacemos el ejercicio de enfrentarnos a nuestra historia, reevaluarla, reponderarla y en una cancha pareja, Uh donde -huh. no tengamos que soportar que una persona se pare adelante, nos miente y salga barata la mentira. No puede ser que esté ese servicio y no puede ser que los medios al mismo tiempo no cumplan una función fiscalizadora frente a esa información, que es lo que requiere las personas. Entonces, si lo pensamos bien, yo encuentro que sí, viva la democracia, pero viva la democracia con las reglas claras y con las reglas justas y pareja para ambos. No puede ser que la democracia esté basada solamente en mi poderío económico, en la implantación que yo tengo dentro del espectro cultural a través de los medios en los que invierto. Me parece terrible y desolador para un país que tenía esperanza y que hoy día ve morir parte de un camino a futuro que podría ser un ejemplo para el resto del mundo sobre lo que podría ocurrir dentro de 30 años más, como bien tiene que haber dicho Matías Asuna hace unos pocos minutos Uh atrás. -huh. Pero acá estamos, pensando en el individualismo. A mí me sorprendía, y lo comentábamos con Nicole, mi pareja, que la persona que había estado pidiendo en el local de la esquina 15 minutos antes o 2 días antes fiado, estuviera celebrando el rechazo, no ganaron nada. Solamente se condujeron y no es por tratarlos de tontos ni nada, solamente ocuparon o funcionaron de acuerdo a una cancha marcada con desventajas importantes dentro de la comunicación y que en realidad la única defensa frente a eso, volvemos a lo mismo, es la cultura. Antonella, tú haces cultura, tú sabes perfectamente cómo es, esto es la trinchera principal de los avances de las ideas, la trinchera principal en la que día a día y los llamados a ir como soldadesca a esa batalla han sido todos los artistas y toda la cultura. Y miren qué interesante es el hecho de que, por ejemplo, en el evento de cierre hubiéramos tenido 500.000 de personas, muchos artistas, pero ahí habla también de cuál es la inserción de esos artistas como líderes de voz o la llegada que ellos podrían tener frente a un gran porcentaje de personas que prefieren guiarse por los medios más tradicionales y la Uh -huh. comunicación que ellos daban. Sí, Eh, por eso a mí me pareció interesante hacer ese contrapunto, ¿no? Entre aquello que estamos transitando hoy día, que tiene que ver con la historia de Chile consistente hoy y la manera en que votamos y la tensión que existe como el campo de batalla de los discursos, ¿no? Y lo que tú sí, escribiste en los juicios de Chile como una invitación a pensarnos, a poner en cuestión aquello que se nos ha dicho, a también dar la pelea por la
proliferación de miradas diversas, y no sé, pues leía, al mismo tiempo estaba leyendo tu libro, veía ayer una nota que salió en el Mercurio sobre... salían un par de sacerdotes diciendo que era muy importante que la próxima constitución no estuviera ideologizada y era como, wow, hay No, no, que... no, perdón, ¿podemos citar eso? Porque son los villanos de mi historia. Efectivamente, por Son eso me los villanos de mi acordé. historia. Perdón, dice esencialmente que no debería estar ideologizada por ideas irreales. Flaco, me estáis hablando de ángeles, me estáis hablando de pensamiento mágico llevado a la moral cotidiana y de comportamiento. Y hoy en día cuestionas cosas que no vives ni conoces y que en el fondo las comparas para poder tener un símil en lo que corresponde a un comportamiento real, las comparas con un libro que habla de mitología en el fondo y no las comparamos con lo que viven día a día las comunidades LGTBI, con lo que viven día a día las mujeres, no lo comparamos con lo que viven día a día los niños, con lo que viven día a día los animales, con lo que realmente son los datos. Dato mata relato, eso no existe. Para la iglesia eso no va a existir, aunque le mostremos, flaco, la ciencia dice que desde tal lugar en adelante esto no es vida, es una mezcla orgánica. No, 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 protegemos toda vida. Eso es irreal. Bueno, Y tener las patitas para decirlo me parece impresionante. bueno, pero ahí tenemos de nuevo, ¿no? El poder del discurso, la necesidad de reflexionar respecto a ese territorio, la necesidad de pensarnos como ciudadanos críticos, y esa es la invitación que está detrás de esta novela, porque suena como si hubiera escrito un ensayo, Zombie, y queremos decir que una novela gráfica de ciencia ficción, De ciencia eh, ficción. pero que tiene un componente, por supuesto, muy potente, reflexivo respecto a la manera en que hemos comportado históricamente como ciudadanos de este país. Ultra recomendado. Los Juicios de Chile, publicado por Reservoir Books, que además es una gran editorial de cómics, así que hay que decir que eso ya es una tremenda garantía de calidad y distribuido en Chile por Penguin. Felicitaciones, querido mío. Te mando un abrazo. Tengo que despedir el programa corriendo. Volvemos mañana a las 10 a una nueva edición de Semáforo. Chao.